Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es martes. Feliz martes. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días y que el Señor siga bendiciéndolos a todos, ¿verdad? Bueno, gracias por su compañía hoy en este devocional y también mi deseo es que ustedes reciban una bendición como consecuencia de haber estudiado la palabra conmigo hoy en este lindo día. Bueno, hermanos, el título del mensaje de hoy, rechazando la cultura popular. Rechazando la cultura popular. Hasta cierto punto, el tema de hoy encaja bien con el tema de ayer, cuando yo les hablé de la sutileza de Satanás. Pero quiero empezar con una anécdota más o menos. Hermanos, hace como un año o menos, yo recibí un mensajito en mi buzón electrónico que me sorprendió bastante. Una persona que yo conocía en el colegio hace décadas ya, ¿verdad, hermanos? No sé, pero él pasó tiempo buscándome y me halló y se puso en contacto conmigo y no pude creerlo cuando yo recibí su mensaje. Entonces me dice, quisiera hablar con usted por teléfono. Este muchacho, un muchacho viejito como yo, bien inteligente, una de las personas más inteligentes, hermanos, que yo he conocido en mi vida. También con bastante sabiduría, pero no es cristiano. Pero de modo, entonces determinamos que nos íbamos a hablar y él me llamó a mí. Entonces pasamos como una hora conversando. Él vive todavía en los Estados Unidos y yo aquí. Pero él quería hablar conmigo y hemos establecido contacto de nuevo, que a mí me agradó bastante, porque era una persona que yo respetaba bastante. Bueno, entonces durante la conversación, él me preguntó a mí respecto a nuestro ministerio, cosas así. Yo le expliqué lo que estamos haciendo aquí en Honduras con ustedes y también hablé bastante bien de ustedes y su trabajo aquí en la iglesia. Bueno, entonces él me dijo a mí, ¿qué hace usted para divertirse? Y lo expliqué lo que hago yo y luego le hice la misma pregunta. Y él me dice, una cosa que yo no aguanto es la cultura popular. La cultura popular, la música popular, las películas populares, la literatura popular. Me dice, yo rechazo a todo eso, a todo eso. Y eso me llamó la atención, porque hay personas que no conocen a Jesucristo, que tienen el discernimiento necesario para entender que la cultura popular es algo que corrompe la moralidad, los pensamientos, el corazón de las personas que participan en ella. Una persona que rechaza la existencia del Señor, que no vive bajo el control del Espíritu Santo, tal persona se da cuenta de lo sucio que lo es la cultura popular. Ay, hermanos, ojalá que hubiera más cristianos que entendieran eso, ¿verdad? Los cristianos se apuran a participar en la cultura popular. A veces, cuando yo estoy con un grupo de cristianos hondureños, están hablando de programas que han visto en la tele o algo así, riéndose de cosas que han visto a través de la cultura popular, en vez de decir, hey, eso no es aceptable en la vida mía, porque yo soy cristiano, yo no voy a permitir que la cultura popular contamine mi corazón, contamine mi mente, contamine mi vida. Y es cierto, hermanos. ¿Cómo es posible, hermanos, que haya tantos cristianos que todavía no entienden el impacto dañino de la cultura popular? Es una lástima, hermanos, cuando yo observo eso. Las personas se apuran a participar en actividades mundanas en vez de dedicar su vida al Señor Jesucristo. Entonces, cuando él me estaba hablando de su perspectiva respecto a la cultura popular, obviamente se me ocurrieron varios versículos en 1 de Juan
y se los voy a leer en este momento. 1 de Juan capítulo 2, empezando con el versículo 15. Dice la palabra, lo que les voy a leer, hermanos, no es una sugerencia, es un mandamiento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, realmente de Satanás. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí estoy hablando de una persona que reconocía el efecto dañino de la cultura popular, pero hay cristianos no. Hay cristianos, personas que llevan años en la iglesia, que llevan años supuestamente en la Biblia, que viven como los del mundo viven. Es necesario, hermanos, que entendamos que la cultura popular no nos ofrece nada menos la mentira de Satanás, porque Satanás utiliza la cultura popular para llamarnos a nosotros la atención pensando que, ojalá que yo tuviera eso, ojalá que yo pudiera dormir con otra persona así, ojalá que yo pudiera vestirme como los del mundo se viste. Hermanos, yo podría hablar durante un devocional completo respecto a cómo los cristianos se visten. Es increíble, hermanos, cómo los cristianos se portan aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque andan contaminados por la cultura popular. La cultura popular es algo que debemos rechazar tajantemente, rotundamente. Debemos eliminar su presencia de nuestros procesos mentales. Debemos eliminar su influencia en nuestro corazón. La Biblia habla de eso. Debemos guardar el corazón porque de él mana la vida. Y es cierto. Y me siento frustrado, hermanos, como pastor, cuando yo les hablo con ustedes y cuando yo observo como tantos de ustedes se apuran a aceptar los estándares, digamos, de lo que es la cultura popular a expensas de su relación con el Señor. Y entiendo que es una gran tentación, no estoy juzgando a nadie, pero hermanos, ustedes son personas inteligentes, ustedes saben que la cultura popular es dañina, entonces ¿por qué no la abandonan? ¿Por qué? ¿Por qué viven con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo? Hermanos, no podemos y no debemos vivir así. El Señor no nos puede utilizar si así vivimos. Rechacen, hermanos, la cultura popular. Eliminen de su vida la música mundana. Eliminen de ustedes los programas pecaminosos que proyectan bastante imágenes de pecado, imágenes de actividades sexuales ilícitas. Rechacen la tendencia de imitar al mundo respecto a cómo ustedes se visten, especialmente su problema en la vida de las mujeres. Eviten la tendencia de andar con tatuajes. Si ustedes recibieron un tatuaje antes de aceptar a Jesucristo es una cosa, pero es inexcusable que un cristiano ande con tatuaje después de haber aceptado a Jesucristo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No debemos seguir el ejemplo del mundo. Somos personas dedicadas a la causa de Jesucristo. No debemos contaminarnos con las cosas del mundo. Pero hermanos, hay montones de cristianos que así viven. Yo conocí a un cristiano en los Estados que andaba con tatuaje que había recibido después de haber aceptado a Jesucristo. Tenía la cruz aquí, ¿verdad?, en el antebrazo. Y él intentó explicarme a mí sus razones. Las personas me van a hacer preguntas y voy a poder darles a ellos o a ellas el Evangelio. No, hermanos. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, debemos mantener una separación total de la cultura popular, de la inmundicia de este mundo. Hermanos, sean
cristianos maduros. Sean cristianos sabios. Sean cristianos dedicados a la causa del Señor. Rechacen la cultura popular, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar felicidad, búsquenla en la Biblia. Les he hablado así por casi 14 años ya, hermanos, y todavía hay cristianos en esta iglesia que persisten, que insisten en que van a seguir aceptando los estándares del mundo en vez de aceptar e implementar su vida los estándares que el Señor nos da en su palabra. Hermanos, me da pesar que siga siendo necesario que yo les hable así, pero es cierto. Si ustedes están permitiendo que la cultura popular ejerza una influencia en su vida, adivinen qué, sus hijos también lo observan en su vida también. Ustedes hablan de lo mucho que aman al Señor, pero ellos observan la influencia de la cultura popular en su vida. Rechacen la cultura popular. Acepten lo que dice este libro. Basen su vida en los estándares que el Señor nos da aquí en la Santa Biblia, no en términos de los estándares pecaminosos que el mundo nos ofrece a nosotros. Somos más que vencedores. Debemos entender que la Biblia dice que no debemos tocar lo inmundo. Con razón, esta iglesia no está avanzando espiritualmente. Con razón, esta iglesia no está avanzando numéricamente, porque nosotros estamos viviendo como los del mundo viven. No debemos vivir así. Despiértense, hermanos. Rechacen la cultura popular. Eliminen de sus pensamientos, de su corazón, la contaminación que la cultura popular, ¿verdad?, utiliza para infectarnos a nosotros. Tomen la posición, tomen la decisión de mantenerse firmes para Cristo. Es nuestra responsabilidad. Cristo rechazaba la cultura popular. Si nosotros vamos a glorificar al Señor en nuestra vida, debemos hacer lo mismo. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Palabras francas, pero necesarias. Y te pido, Señor, que utilices este mensaje, Señor, tanto en la vida mía como en la vida de los demás, de las personas que me están escuchando, para que nosotros, Señor, de una vez y ya, que pongamos al lado la cultura popular, Señor, hablando en contra de la cultura popular, en vez de permitir que la cultura popular ejerza una influencia en nuestra vida. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Más que vencedores somos, hermanos. Bendiciones, cuídense. Hasta mañana.